With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all. A little help. A little help over here. Thank you for calling Bench Press Assistance. What? Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers. Seriously? Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received. Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Despierta, Nepal. Ellos viven con lujo, nosotros luchamos por sobrevivir. Esa frase viral en Twitter se convirtió en grito de guerra. Era básicamente la reacción frente a miles de imágenes de los llamados Nepo Kids, hijos de la élite política exhibiendo viajes, autos de lujo y una vida muy acomodada, mientras la mayoría de los jóvenes en Nepal sobrevive a duras penas. Cuando el gobierno decidió apagar de alguna manera las redes sociales, la protesta digital se volvió protesta en las calles literal. Y lo que comenzó el lunes con marchas, el martes derivó en la peor ola de disturbios desde 2008. Lo vimos en las imágenes, en los videos, oficinas y casas de políticos en llamas, el parlamento completamente atacado y un país entero bajo toque de queda. Esa fue la situación que vimos el martes pasado. Nepal, como para las que no pudieron ahondar tanto, quienes nos escuchan, bueno, el gobierno nepalés prohibió WhatsApp, Facebook, Instagram y otras 23 plataformas. Y en el fondo no era un gesto menor en un país donde más de 2 millones de trabajadores viven en el extranjero y envían remesas que equivalen además al más o menos 26% del PIB. Para que se hagan una idea, 11.000 millones de dólares solo en el año 2024 viene desde afuera, desde el extranjero. Para esas familias entonces, las redes que se prohibieron no son sinónimo de entretenimiento, son la vía para hablar con hijos, con padres que sostienen la economía desde lejos. Y por eso mismo, silenciar esa conexión fue un error político mayúsculo, más aún viniendo de un gobierno comunista que heredó la transición democrática de 2008 cuando Nepal dejó atrás su monarquía. Esa censura recordó a muchos lo que hacen de alguna manera los regímenes autoritarios. Pero bueno, la indignación en todo caso venía incubándose, una generación frustrada por el desempleo altísimo en Nepal, 12,6% según las cifras oficiales, pero el dato obviamente esconde una pesadilla, un fantasma que existe en Nepal que refleja un escenario mucho peor, que es que la mayoría de las personas en Nepal trabaja en la informalidad agrícola y vive con muy, muy poco. Además existe una especie de corrupción endémica. Nepal aparece entre los países más corruptos de Asia, según Transparencia Internacional, y por una democracia que en 10 años, encontré muy, muy curioso, ha visto desfilar a los mismos 3 líderes de siempre. Están muy encumbrados estos líderes. KP Sharma Oli, el que acaba de dirimir, Pushpa Kamal Dahal y Sher Bahadur Deuba, que son muy privilegiados con todos estos lujos. O sea, como que de alguna manera todos los privilegios se encarnan en ellos y los suyos. Y cuando estamos viendo que aquí esta revuelta se genera por las diferencias de cómo vive esta gente que tiene muchos lujos y que son muy pocos contra el pueblo en general. Ejemplos hay de sobra, desde la malversación de más de 70 millones de dólares en la construcción del aeropuerto de Pokhara, que se perdió también entre unos pocos, hasta las redes políticas que falsificaban documentos para traficar visas y estafar a jóvenes desesperados precisamente para irse al extranjero. Ese son el tipo de corrupción que estamos viendo. Y el lunes la policía en Nepal, claro, respondió con fuego real a las marchas que se dirigían al Parlamento. O sea, todos los análisis del New York Times hablan de que efectivamente fue una batalla entre carabineros y la gente muy álgida. Y bueno, lo vimos en los resultados. Al menos 19 muertos,
cuyo número además fue subiendo. Eso fue solamente al comienzo. Claro, y muchos jóvenes, perdón Paula, o sea, por eso se llama una protesta de la generación Z, ¿no? Exactamente. Y decatillada porque les prohíban las redes sociales, donde los disidentes se manifiestan contra el gobierno, ¿no? Aparte del factor como familiar o emocional claro, del uso. Totalmente. El martes la rabia se transformó en incendios. Ardió el complejo de Xinga Durbar, a la sede del gobierno, que las imágenes eran aterradoras, oficinas ministeriales, la Corte Suprema y hasta la casa del ex primer ministro Deuba. O sea, eso nos dejó esta revuelta. En Katmandú, los principales medios tuvieron que suspender sus ediciones digitales tras ataques a sus propias oficinas. Y el saldo de 2 días, para que nos hagamos idea, lunes y martes, 22, más o menos entre 22 y 30 muertos, más de 1.000 heridos y un país completamente paralizado. Y ante el vacío, bueno, fue el ejército el que salió a patrullar ayer con un mensaje súper claro, que había que entregar todas las armas robadas en los disturbios o básicamente atenuarse a las consecuencias. Entonces, Katmandú les diría que ayer amaneció con un poco más de calma, con brigadas de vecinos además que se juntaron para barrer todos los escombros, que también fue significativa esas imágenes, y retenes militares en cada esquina. Y no está claro, sin embargo, si los militares solo buscan estabilizar o si van a terminar asumiendo un rol en la transición. El primer ministro Oli y varios de sus ministros renunciaron, como sabemos, el día martes, y en paralelo, líderes del movimiento juvenil propusieron a la expresidenta de la Corte Suprema, Sushila Karvi, como jefa interina del gobierno. Ella misma declaró que aceptaría porque los jóvenes me lo pidieron y es un gesto simbólico que refleja el estado de ánimo de una generación, la generación Z, como decía la Paula, que no quiere más líderes reciclados ni promesas incumplidas. Así es que hasta donde lo ven los expertos como Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de la ANEPE, esto, porque uno como que quiere interpretar ¿cuál es el motor de todos estos disturbios? Bueno, él me dice que no parece un intento de cambiar un gobierno por otro, ni un sistema por otro, sino un ajuste de cuentas contra el nepotismo. O sea, que no es un bando contra otro bando, ni un líder que yo diga, bueno, yo asumo el poder. No hemos visto a nadie que asuma ese papel. ¿Cómo pasa regularmente en un golpe de Estado propiamente tal? Así que parece más bien una típica revuelta masiva, sin un caudillo claro. Es como un estallido. Como un estallido, claro. Exactamente. Como que me trajo de vuelta el estallido aquí también. O sea, la gente barriendo es como la gente cuando fue a limpiar el metro. Exactamente, Ese fin de semana, fíjate. ¿no? Sí. Sí. Oye, y interesante también, Iván y Paula, es que lo que reporta el New York Times es que los jóvenes encontraron en el ejército un aliado y están como discutiendo ahora cómo Juntos, siguen adelante, claro. ¿no? Los jóvenes con el ejército, es muy curiosa Bien esa atípico, imagen. sí. Sí, es muy atípico. Hoy Nepal está más tranquilo, pero hay un vacío de poder profundo en donde reina, como les digo, este ambiente de indignación que sigue encendido. Por eso que digo que como que se parece al estallido, porque claro, es como una indignación que venía acumulándose con el tiempo. Y si la clase política responde con cierta, censura, yo creo que lo único que va a pasar es que se va a volver a los disturbios y al incendio. Si abre un proceso claro, interino, creíble y entrega señales anticorrupción, dicen que podría abrirse un camino para que incluso vuelvan los jóvenes, porque claro, muchos de los jóvenes están en el extranjero y que se dice que por primera vez están pensando en quedarse y están pidiendo todo lo que están pidiendo desde las calles y otra vez desde las pantallas, porque vuelven las redes a funcionar, pero lo que se pide, claro, es que si es que se quedan, es que sea con reglas distintas. Eso es lo que pasa en Nepal y lo que hizo arder ese país los primeros días de esta semana. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl. Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. 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 Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that.
Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.